Ingeniera Fabiola, el día de hoy le voy a hablar un poco sobre un resumen pequeño sobre la semana 1 hasta la 16 y empezaré hablando sobre las características generales de los crustáceos. Bueno, aquí tenemos lo que es el ciclo de vida. Sabemos que el ciclo de vida empieza desde que hay la fecundación de un adulto y pasa la primera etapa, que es el huevo. Luego pasa la etapa de nauplio, que es de 3 a 6 días, de 2 a 3 días. Luego la etapa zoe. Luego, consiguientemente, la etapa misis y por último la etapa poslarva, consiguientemente la etapa juvenil, y así es como se mantiene su ciclo de vida. En las características generales de los crustáceos tenemos que estos poseen un caparazón con una costra dura que los protege, sus patas son articuladas, sus mudas son constantes, llevan 2 aparatos de antenas, son acuáticas y respiran por branquias, cuentan con diversos sorprendentes organismos sensoriales que les permite detectar variaciones de presión o corriente de agua para captar sonidos. En cuanto a su dieta, los crustáceos pueden ser depredadores, filtradores e incluso hasta carroñeros. Destaca sorprendentemente la capacidad de regeneración que presentan muchas de estas especies. En su morfología sabemos que esta se divide en 2 regiones, como es el cefalotórax, una de ellas que reúne bajo una fuerza del caparazón cálida de la cabeza y el tórax, que lleva 2 pares de antenas y ojos que son pendículos compuestos, es decir, muchas facetas, y la boca masticadora con 3 pares de aparatos que varían en maxilopedas. En el área del tórax tiene 5 pares de patas articuladas que permite que una pinza con los 3 primeros pares se desarrolle. Debajo del caparazón está una branquia por donde respira el abdomen. En la siguiente parte que voy a mencionar, que está formada por 6 anillos que llevan en su parte interior unos apéndices pequeños que sirven para transportar los huevos respirando y la locomoción terminal. Luego tenemos lo que es la morfología del cuerpo, que sabemos que está, como ya le dije, dividido en cefalotórax y en boca. Continuamente tenemos lo que es la anatomía y la morfología del aparato reproductor de los crustáceos, que el aparato reproductor, aquí tenemos lo que es en masculinos, que está compuesto por un par de testas y una pareja de vasos diferentes, terminando en unas ampollas que contienen espermatóforas o paquetes de esperma o gonóporos en la base del quinto peridópodo y petasma, que esta es una estructura de membranosa para transferir los espermatoforos ubicados entre el primer par de pleópodos. Los vasos también deferentes son un par de bulbos con unas estructuras musculosas llamadas ampollas terminales, las cuales contienen los espermatóforos, y las estructuras complejas que contienen espermatozoides. Aquí tenemos también el sistema reproductor de las hembras. Los peninos tienen un sistema reproductivo constituido por un par de ovarios formado con un cuerpo fusionando de forma bilateral o simétrica que se extiende desde la región cardíaca del estómago hacia el pezón y los lóbulos abdominales del origen de los cuerpos. De las hembras de camarones peineidos se adapta para soportar el espermatóforo en animales de télico abierto u originar un reptáculo seminal o en la ánima de telículo cerrado para almacenar o progenitar la esperma hasta el tiempo que se ha de desovar. Luego tenemos lo que es el cultivo de poslarva, que sabemos que su metodología de cultivo de los camarones y langostinos en ambientes naturales o seminaturales tienen 3 fases principales. Como ya sabemos que la maduración y reproducción, desove y cría desde el huevo o poslarva, o engorde desde la poslarva a tamaño comercial. Esta actividad puede encargarse de diferentes maneras de acuerdo con el nivel de inversión que uno quiera realizar y con los conocimientos previos que uno tiene. Es posible completar el ciclo en cautividad trayendo 3 hembras ovadas del mar y criándolas para realizar lo que es el engorde hasta una talla comercial, o capturarlas la poslarva ya siendo juvenil. Tenemos consiguientemente lo que es el engorde de la poslarva juvenil obtenida en la naturaleza. Consiste en capturar pequeños ejemplares que arriban a zonas costeras como lagunas o esteros, llevándolos a los estanques o brazos de agua desde hasta 100 hectáreas de superficie para su engorde. En la cría de poslarva a partir de huevos o su posterior engorde, tenemos que para realizarlo es necesario obtener hembras maduras e impregnadas de la naturaleza, las cuales desovan entre 18 y 48 horas después de su captura.
Los huevos obtenidos se colocan en tanques de diversas formas y las larvas se alimentan primero con fitoplancton principalmente como son las diamoteas y posteriormente el zooplancton que son los nucleares como la Artemia salina y los estadios de poslarva avanzados que pueden ser alimentados con algún alimento preparado o bien sea molido. En su ciclo completo en cautividad tenemos que además de este se necesita la maduración de machos y hembras en cautividad para que haya una copulación y desove visible. El ciclo completo de cautividad se lleva a cabo en distintas especies, por lo menos a nivel experimental, que se ha utilizado utilizando por lo general la ablación unilateral y comidas especializadas en algunos, como viene a ser el Panameus californiensis, Panameus japonesus, Panameus merginensis, entre otros, como el Panameus banamén que estamos hablando ahora. También tenemos lo que viene a ser la recepción y aclimatación en Raswaite, que las larvas llegan a una temperatura de 28 centígrados en cajas sin cartón, en una bolsa plástica de 12 a 15 litros de agua cada una de estas 3.000 o a 3.500 larvas en un volumen de cada Raswaite. Se abre la caja y se retira un contenido que se abre. Esto se hace cuando se obtrae otras especies de otros centros de cultivo, se le realiza la aclimatación para que esta especie no muera por un shock térmico, entre otras razones, ya que estas se están adaptando a un nuevo lugar de su hábitat para habitar. Tenemos también lo que es la siembra en estanque de precría, que transcurrido el periodo de aclimatación que ya les mencioné, se procede a trasladarlas a estanques de precría, que aquí estarán durante un periodo de 3 semanas. El volumen de estos estanques es de 3.960 por metros cuadrados, la cual tiene un tirante de agua de 1,5 metros para facilitar la cosecha en los Raceways y disminuye el tirante de agua. Luego son colectados con caracoles circulares, bien desde el exterior o desde el interior del tanque, para tener una baja tasa de mortalidad por el estrés al que son sometidos en esta actividad. Deberá demorarse el menor tiempo posible, por eso es necesario que se utilice la mayor cantidad de personas para realizar esta actividad y evitar la mortalidad de nuestra especie adquirida. Luego tenemos lo que es la siembra de estanques en engorda, que transcurrido el periodo de precría se procede a cosechar las larvas de la misma manera, disminuyendo el tirante de agua y recolectándolos en mangas que están colocadas en la compuerta del desagüero y se toman y se son trasladadas a estanques de engorden con volúmenes de 18.000 metros cuadrados, lo cual tiene un tirante de agua de 1,5 metros. En la alimentación tenemos que en la aclimatación, durante el periodo de aclimatación, se le dará artemia durante 7 días en densidades de náupleo variando de 3 a 4 náupleos. En lo que viene a ser la precría, para tener una máxima eficiencia en el crecimiento de las larvas, se dará alimento de 5 raciones, para lo cual se establecen horarios de alimentación que deben ser seguidos al pie de la letra para obtener mejores resultados. Lo que viene a ser en la alimentación en la etapa de la engorda, en la etapa de la precría tratamos de tener la máxima eficiencia en lo que es el crecimiento de las larvas y así se le dan 5 raciones de alimento, lo cual se establecen horarios como ya lo he mencionado, pero aquí utilizaremos 3 tipos de alimentos. Primero utilizaremos el KR2 con 35% de proteína y acabado, otro con 30% de proteína que será otorgado por un periodo de 6 semanas y de 9 semanas respectivamente. Luego tenemos las condiciones que se debe reunir para abrir o establecer una granja piscícola. Bueno, lo necesario que debemos tener es disponer de un agua tanto dulce como salada que no tengan contaminantes, o el lugar debe ser de un fácil acceso, estar cercano a áreas donde pueda obtenerse las especies también, como puede ser en manglares, por ejemplo. Luego tenemos lo que es la calidad del suelo, que esta debe ser con una permeabilidad, con un buen pH de suelo, un mejoramiento de los suelos ácidos. Y para nosotros ver qué tal es la permeabilidad del suelo, podemos hacer un hoyo, como se muestra en las imágenes, y dejar el agua ahí para ver qué tanta absorción tiene, si es que sería adecuado para establecer ahí un cultivo. Luego tenemos los estanques, que en la actualidad se utilizan 2 tipos de estanque para engorda y la cría de camarones, que son como los precriaderos, como los versarios Nursein, que en general son tanques de 1 a 2 hectáreas, con una profundidad de 0,6 a 0,8 metros. En ellos se colocan los camarones desde los estadios de poslarva o juveniles.
En el estanque de engordo o precriadero, en ellos se colocan los camarones desde que salen desde los precriaderos hasta alcanzar una talla comercial, que se llega a tener en estos estanques unas dimensiones de 100 hectáreas, en la cual se le construye una superficie que varía entre 5 a 20 hectáreas, que permite un mayor control de este. Tenemos aquí lo que es un precriadero, que ya lo hemos hablado, y un estanque de engorda. Ahí lo pueden observar mejor. Aquí tenemos que es la planta de alimentación, que para esto empieza por reproductores que están en los estanques de mantenimiento, luego los huevos que pasan a la sala de incubación, las larvas en los hatchery que se obtienen, las porlarvas en los nurseries, o el adulto que ya es en la etapa de engorde. Y en sus procesamientos tenemos que esta puede ser bien de fresco, congelado o ahumado. En lo que más se exporta hacia el extranjero es lo que es el camarón sin cabeza. En sus parámetros físicos, químicos y biológicos tenemos la calidad del suelo, que es importante a considerar, ya que se diseñan las infraestructuras. De esta manera podemos saber si es que está adecuada. También tenemos lo que viene a ser la calidad del agua, que afecta directamente la salud y crecimiento del organismo cautivado, así que esto también se debe tener mucho en cuenta y tener un constante monitoreo. En los aparatos, muestreos físico-químicos también, en los parámetros, se le hace lo que es la medición de los parámetros, que incluye un análisis de muestra de agua, entre los más importantes como la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, la turbidez, el pH, el amonio. Entre los aparatos que podemos tener para ver, por ejemplo, el disco Secchi, un pHímetro, un termómetro, entre otros. Bueno, entre los biológicas, en los parámetros biológicos también tenemos que las diamoteas, clorofitas, oceanofitas y zooplancton es el objetivo principal de la fertilización para promover la producción primaria del fitoplancton, que son las algas, que juegan un papel muy importante en nuestro cultivo. Luego tenemos los parámetros aquí con su respectivo rango, que tenemos que una temperatura de 18 a 34 centígrados es lo ideal para el cultivo, un oxígeno disuelto de 3 miligramos por litro, un pH de 7 o a 8.5, casi un pH neutro, empezando por un pH neutro, perdón. También el amonio de 0.1 a 0.3 miligramos por litro, los nitritos mayores de 0.1 miligramos por litro, los nitratos de 20 miligramos por litro, la dureza que debe ser mayor de 40 miligramos por litro. Y aquí por último tenemos las maquetas, que aquí tenemos lo que es un sistema de cultivo del langostino, que cuenta con una entrada y salida de efluentes. Aquí al costado luego podemos observar lo que es un tanque de cultivo rectangular. Y por último ahí tenemos una infraestructura de un rasway simulándolo. Y eso ha sido toda mi exposición. Gracias.